este pretexto porque además creo que los enunciados que planteáis en tu taller, en vuestro taller, son muy interesantes porque, digamos, son interpretables también, ¿no? Y bueno, entiendo que también forma parte de la pregunta el que cada uno igual lo oriente hacia un sitio o hacia otro, ¿no? El año pasado y además me gusta esta cosa de una opinión. Si el año pasado era el detalle, como bien dices, a unos cursos más adelantados en la carrera. Ahora los principios de la arquitectura contemporánea, que solo leer estas palabras juntas pues da mucho que pensar. Evidentemente la motivación es una, pero la interpretación puede ser múltiple, ¿no? De hecho, pues los principios, la idea de principio también, más allá de lo, digamos, de lo moral, que se refiere al valor, se refiere al tiempo, ¿no? Al inicio. Y casi incluso a la raíz. Entonces, hablar de la raíz de la arquitectura contemporánea, pues a mí era algo que me gustaba. También puede tener que ver con los principios como fundamentos, ¿no? De hecho, en España, el grado de arquitectura, que es justo el curso, si no me equivoco, que tienes ahora, ¿no? Que es el primer ciclo de la carrera, es grado en fundamentos de la arquitectura, para luego hacer el máster, ¿no? O si uno va a otros ejemplos, pues Culhas en 2014, en tu querida Venecia, pues habla de los elementos, ¿no? Como casi ese catálogo de cosas que están en el origen o digamos, el origen formal, el origen con el material con el que cuenta el arquitecto, más allá de lo que es lo tipológico, ¿no? Yo lo he interpretado más bien desde como esta idea de la triada vitruviana, a mí no tanto por el contenido, sino por razonar a tres, ¿no? Siempre me ha parecido interesante. Entonces, también quiero decir que en estas charlas, que son son muy interesantes para el que las da, si no haces una cosa enlatada que la repites 20 veces, ¿no? Que evidentemente hay cosas que se repiten, pero sí que lo orientas, lo ordenas. Yo también desconfío de mí mismo, es decir, a veces cuando uno construye un discurso hay que tomarse una distancia. Entonces yo uno de los primeros consejos a los estudiantes es no os fiéis mucho de lo que te dicen los arquitectos e intentad entender su arquitectura, ¿no? Por lo tanto, inicio, digamos, distanciándome del exceso de teoría o el exceso que, sin embargo, también hay que decir que hoy en día, como bien has señalado, es necesaria una potente reflexión, ¿no? Yo he escogido el uso, ¿no? El uso como, no la función, que es distinto, ¿no? Sino cómo ir a los principios de nuestra profesión, de nuestro oficio, en base a estas tres ejes. Y la conferencia tiene como varias lecturas, ¿no? Una lectura que tiene que ver efectivamente con los usos, otra que tiene que ver con mecanismos proyectuales, que también he intentado que hubiera tres, otra que tiene que ver con mis principios, y me ha hecho especialmente ilusión integrar también tres obras de mi padre, que digamos es mi principio, ¿no? O sea, pero mi principio no solo como persona, sino como arquitecto, ¿no? Y también esa remisión a los maestros. Yo, otro de los consejos que daría a los estudiantes es que una de las cuestiones es que os busquéis un maestro, uno o varios, pero con uno igual es suficiente, ¿no? Y estudiarlo, copiarlo y seguirlo, ¿no? Y bueno, ha sido una ocasión bonita y entonces la charla va a estar muy ilustrada con muchos proyectos. Ahora, pese a que ahora empiece un poco despacio y luego iré más rápido, que también habrá como tres velocidades. Habrá tres proyectos, uno en el que se habita, uno en el que se trabaja y uno en el que se educa. En el fondo, como digo, pensar es exagerar, decía antes, y en los tres se puede hacer las tres cosas, ¿no? Pero se ponen estas etiquetas, ¿no? Y va a ir ilustrado de otros proyectos un poquito menos desarrollados que voy a proponer y luego otros que van a ser casi flashes, ¿no? Pero antes que ello, esta idea casi de triada, ¿no? Cómo
trasladarla también a la actividad. Es decir, ¿cómo voy a presentaros esto? Primero, pues a través de esta idea del, bueno, habitar, trabajar, educar, oficio, casi como el trabajo, la memoria como la educación y el habitar en la sociedad, ¿no? Esta diapositiva siempre se dice que la actividad del arquitecto está entre estas tres patas, ¿no? Entre el ejercicio, la academia, la reflexión, la crítica y a su vez el compromiso con la sociedad, ¿no? Y me gustaba poderlo plantear así, ¿no? Pero a su vez os diría que el cómo voy a plantearlo es casi pues de esta cosa menos erudita y más de comparativa, ¿no? De colecciones, ¿no? Como hacía Aby Warburg, que tiene que ver también con la memoria, con establecer relaciones entre las cosas, que en el fondo es como actúa un arquitecto, que es como actuaba él, ¿no? Casi con un coleccionista arqueólogo que basta con poner dos cosas al lado y se tejen relaciones muy grandes, ¿no? Entonces sería una manera en la que voy a procurar discurrir con estas ideas, ¿no? En base a colecciones de proyectos y relacionar entre ellos, ¿no? Pero lo voy a hacer también desde la obra propia, porque pese a que no siempre está bien visto, yo considero que uno es mejor que hable de lo que sabe, que no especule en exceso sobre los otros, ¿no? Aunque evidentemente es un terreno, la arquitectura es algo público y del cual podemos disfrutar, ¿no? O sea, podemos disfrutar de ese árbol bien colocado por otro, ¿no? Y podemos hacerlo nuestro, ¿no? Pero sí que lo hago a través de esta digamos, familia de proyectos que quería presentaros sin por ello, digamos, ser demasiado prolijo, ¿no? Y finalmente, pues esa dimensión educativa, ¿no? Cómo llevar, que como bien has señalado, a través de, evidentemente, como conoces bien, mi maestro también Carlos Ferrater, ¿no? Con el que fundamos la Cátedra Blanca y que pretende aproximar la experiencia, la formación intelectual de los estudiantes, ¿no? Una relación con la industria, con la realidad, con los procesos constructivos, pero de una manera crítica, no como una mera solución, sino como una herramienta de proyecto. Bien, con estos tres, digamos, procedimientos, que no hablaría nunca de metodología, me zambullaría en ese primer apartado, el de educar, ¿no? La labor, incluso educar, la labor educativa de la propia arquitectura, ¿no? Pero voy a centrarme en edificios educativos, ¿no? Y entonces, como os decía, empiezo por 1970, que además sea la casualidad que fue el año en el que nací, y en el que mi padre realiza este edificio en Gandía. Bueno, yo soy de Valencia, que hago, aunque sea una breve explicación, es la región que está al este de España, que tiene una dimensión, no sé, Gustavo, pero relativamente aproximada a la de Rosario, ¿no? A nivel de área metropolitana, etcétera. Es una ciudad de unos 800.000 habitantes, junto con la área metropolitana, pues 1.200.000, 1.300.000, algo más pequeña que la vuestra, pero luego con un territorio de ciudades intermedias muy amplio, muy volcado al mar, en una sección paisajística que tienes playa, cultivos y montaña, y en esa franja pasan todas las infraestructuras y hay una serie de ciudades, entre las cuales está mi ciudad natal, que es esta, que es Gandía, en la que en estos años donde, esto es el Colegio de los Escolapios, donde se ve un momento de una arquitectura positiva, optimista, plegada de referencias. Mi padre estudió en Madrid con maestros como Fernández Alba, que falleció hace 2 días, por cierto, con 96 años, que le facilitó el ir a trabajar con Álvar Alto, donde se ven trazas aquí, donde estaba presente evidentemente Le Corbusier, incluso Gaudí, aquí abajo en estas orejas que generan el acceso de los espacios, pero donde se ve a los niños no en un aula, sino en el espacio vacío, debajo del edificio, en el porche, en unos espacios que no están particularmente reglados, ¿no? Y eso es algo que me interesa especialmente, ¿no? Aquí veis planos de, vamos a decirlo así, inteligencia natural del año 1970, ¿no? Donde con muy poco dibujado, en la relación con un torreón, un edificio que está pegado a la muralla, con un árbol que aquí no está dibujado, pero que se llamaba el torreón
el Torreón del Pino, con materiales contemporáneos para aquel momento, con celosías, umbrales, espacios maravillosos donde se produce la educación del niño, ¿no? Más allá de las aulas. Entonces me permito retomar una cita de Oriol Bohigas en Palimpsesto, en nuestra revista, donde explica cómo la ausencia auténtica no se hace a través de lograr un sobresaliente, sino en los propios locales de la universidad, en los anejos, en la vida colectiva, ¿no? Que es lo que, de carácter individual potente, que forme definitivamente la manera de reaccionar intelectualmente del propio estudiante, ¿no? Entender que hay una relación entre la formación del espíritu crítico con el espacio y con la experimentación, ¿no? Y esto se hace en esos espacios, por ejemplo, sin programa, ¿no? Y entonces hay, como os decía, estas lecturas, hemos hablado de educar, pero ahora voy a introducir 3 mecanismos de proyecto. Uno son, por ejemplo, los umbrales, ¿no? Los umbrales como un mecanismo de proyecto importantísimo, que tienen que ver con el proyectar el vacío. Os pongo 4 flashes, como os he dicho, ahora a velocidad rápida, de 4 proyectos en los que trabajamos en el despacho. Este es un primer proyecto, además, que desarrollé no solo con mi padre, sino con mi hermano Pablo, y que expresa muy bien ese espacio intermedio que no está programado, que es una escalera, que se transforma en un espacio de encuentro, que la arquitectura no son ni las 4 paredes ni el techo, sino es el espacio y el espíritu, como decía Lao Tse, que se genera ahí, ¿no? Con una sección donde entra la luz de sur y el mecanismo estructural que lo deja flotando, ¿no? O como en un edificio también umbral educativo que pone en valor una pineda que teníamos en un edificio también con bastante reminiscencia altiana, volveré sobre él. O un espacio intermedio en la Biblioteca de Villarreal, que con la biblioteca infantil también un espacio verdaderamente educativo, y es un espacio de intercambio entre la ciudad y la actividad, ¿no? Es decir, esto lo decía de la Sota siempre, otro principio para los estudiantes, principio no de los de inicio, sino de los ejes, ¿no? Intentar dar liebre por gato, ¿no? Es decir, arquitecto no se limita a hacer un programa estricto de lo que se le da, sino tratar de dar algo más, ¿no? No somos ni meros constructores ni meros ejecutores de un programa, que eso ya lo hará la inteligencia artificial si no lo está haciendo ya, ¿no? Intentamos hacer otra cosa. Y umbrales como pueden ser también en el paisaje, ¿no? Este es uno de los últimos proyectos que he realizado y que será el que luego os detallaré un poquito más, ¿no? De los niños del año 70 a los niños del año 23, que luego veréis un poquito más, ¿no? Un proyecto a media velocidad, esto es Torrent, una ciudad que está muy cerca de Valencia, de 100.000 habitantes, y en el que se sitúa este edificio que habéis visto antes, que se sitúa justo aquí, al final de este eje, ¿no? en esta pineda, y que genera un final a esta avenida, ¿no? Y sencillamente lo que hacemos es colocarnos en el perímetro, generar un paso y dividir los flujos, ¿no? Con un edificio zócalo cerámico que se protege del ruido y orgánico a lo que es abrazando un poquito la pineda, ¿no? Y que es fluido, ¿no? Y que entre ambos, entre la parte administrativa que tiene aquí a la derecha y que genera a su vez un patio de segunda condición, pues podemos entrar a través del umbral que está cubierto, que tiene una luz, que está protegido y que, bueno, pues que te da ese acceso, ¿no? Esos espacios sin uso, pero que son espacios donde se encuentran, donde los padres esperan a los niños, donde la gente trabaja en un espacio, como digo, recogido y donde además tenemos una sala de actos que está vinculado bajo un porche a lo que es el jardín, ¿no? Y un edificio un edificio de condición altiana, donde, bueno, un edificio que inicialmente era estructura madera y que finalmente desarrollamos con estructura metálica y de hormigón, y que estas cosas ocurren también en obra y en el proceso. Forramos con unos elementos cerámicos que curiosamente luego tienen mucho que ver con alto, ¿no? Con esa arquitectura que ya conocemos, ¿no? O el edificio que habéis visto antes, donde se coloca una pieza, la número 3, que es el aula magna,
en una preexistencia, que era la 7 y la 8, para configurar un claustro y un espacio vacío. Es decir, generamos más espacios de relación, ¿no? Con una geometría, aquí más cuadrada, más estática, que es un claustro vegetal, y uno más dinámico, donde se colocan todos los servicios, el bar, etcétera, etcétera. Y donde nosotros hacemos, bueno, lo vamos haciendo poco a poco, pero fundamentalmente aquí os hablo de esta pieza de charnela que luego da pie a la biblioteca que se va a colocar al otro lado de la carretera, ¿no? Aquí veis también siempre la relación con unas decisiones técnicas, ¿no? Es decir, agrupar los núcleos, liberar el resto, la estructura aquí, la gran luz, generar transversalidades, la escalera que habéis visto, la especie de gorro que protege todo ello, y cómo se van introduciendo las entradas a la biblioteca o las entradas al claustro, ¿no? Se van discriminando y se genera este espacio de encuentro con cierta importancia. La dimensión técnica es muy relevante. Entonces, a mí siempre me gusta decir que la técnica es cultura, ¿no? Y aquí al lado, a menos de 200 metros de este edificio, hay una maravilla de edificio que es eclesiástico, voy a decirlo, de Eduardo Torroja, un ingeniero español muy conocido, que precisamente también recojo. Mi padre hizo una guía, él es evidentemente de Gandía, hizo una guía de arquitectura moderna, donde se ven estos principios y valores, ¿no? Y donde es la propia portada del libro, donde se recoge esta idea de pliegue de losa con unas costillas que rigidizan y que permiten, mediante la sección en Z, primero introducir luz por aquí y aquí dejar todo esto en vuelo, no generar ni un solo pilar, con lo cual el claustro que tienen aquí a la izquierda, el jardín, se abre en verano y es maravilloso estar aquí sentado, seas o no creyente, da igual, la maravilla de continuidad espacial que se produce aquí, la capilla que se produce en este lado y cómo la sección está configurando el espacio, una relación directa entre estructura y espacio, ¿no? Bueno, salvando las distancias, un poco se procuraba esta idea de incorporar la estructura a la lógica, ¿no? Pues generar la visión transversal desde otro lado, incorporando esta sala a esta principal, generando otros patios aquí, generando un pequeño hall interior y el gran hall exterior con la entrada de luz que veis desde aquí, escondiendo las máquinas, es decir, integrando todo aquello que interviene en la arquitectura. Intento hacer alguna pausa para no ser demasiado intenso y calmar un poco. Pues dos piezas que están relacionadas, también muy abstractas, y que generan ese acceso, siempre con la potencia estructural concebida desde el inicio, ¿no? Espacios intermedios que también se ocurren en esta biblioteca. Luego volveré sobre ella, ¿no? Pero quería hablaros de este espacio de paso que se producía aquí, ¿no? Ese umbral, que es un umbral absoluto, pero no solo el umbral de paso de entre un lado y otro de la ciudad, sino a través de estos espacios intersticiales. Es un edificio que se coloca encima de un aparcamiento y que permite generar la integración de unas escaleras del aparcamiento a través de ese espacio doble, de ese colchón, que es un colchón térmico, un colchón acústico, lumínico, y a su vez las salidas de emergencia se producen por ahí, por estos espacios, ¿no? Con unos tubos que luego volveré a citaroslos, ¿no? A explicaros un poco cómo tienen que ver también con la contextualización cultural del lugar, ¿no? Antes os hablaba de un ingeniero, aquí os hablo de la producción cerámica de esa región, que es una biblioteca que está situada en Villarreal. Y para terminar esta primera bloque de edificios educativos, bueno, aquí veis algún recurso, como es la idea del podio, la idea de flotar, ¿no? La idea, como os digo, de coser estos tubos cerámicos, que son tubos de 7 centímetros y medio de diámetro, con una pared de 15 milímetros, que están cosidos con una varilla interior, que vienen pretensados y que se colocan desde arriba, se atornillan para colocarse abajo y luego se arriostran mediante estos pasamanos, ¿no? Porque si no acababa siendo un espagueti, ¿no? Y son cosas que la propia obra te va diciendo, ¿no? O más que la propia obra, el momento del proyecto ejecutivo junto al industrial, que aquí tuvimos la suerte de poder hacerlo, ¿no? Cosa que no siempre es así por cuestiones también de tipo legal, ¿no? Que sabéis que hay que definirlo todo para que luego se ofrezca un precio, ¿no? Cuando a veces es muy difícil que esto ocurra, ¿no? El tratamiento de los espacios públicos,
también como evidentemente umbrales, lugares de encuentro, ¿no? Aquí entre un colegio que tenemos a la izquierda y la biblioteca que está a la derecha, y se interrumpe la cortina para dejar el paso, que a su vez pues es más reducido que todo lo que es el paso, la barandilla. La normativa siempre es un elemento al que, bueno, igual es demasiado pronto para hablar de normativa, ¿no? Pero bueno, una normativa puede ser un problema, puede ser una oportunidad, porque hacemos una barandilla más alta a partir de aquí y más bajita en el otro lado. Pues jugar con la asimetría, colocarlo encima de la puerta y la imagen que habéis visto antes con una escalera que queda colgada en ese espacio. Y termino, como os digo, con el edificio, bueno, esto es otra imagen, este primer bloque con el edificio de la Escuela de la Font d'en Carròs, que es un pueblo muy cerca de Gandía, de 4.000 habitantes, y que es otra dimensión. A mí fue un proyecto muy gratificante de trabajar, porque verdaderamente ves cómo tu trabajo se expresa, se proyecta a los niños de este pueblo que estaban en barracones, y que les creas los lugares de su infancia, ¿no? Como esta idea de educar a través del espacio, de educar a través del movimiento, del recorrido, de poner en valor su propio paisaje, que es una maravilla, de poner determinados episodios, ¿no? No voy a hablar de rincones, pero sí esos espacios de la memoria, ¿no? Que tal vez no, estuvieron de alguna manera, no voy a decir maltratados, pero sí vistos de lado por algunos del movimiento moderno, ¿no? O aquí ya veis cómo esta idea de hacer desaparecer una barandilla, ¿no? Y que entonces el paisaje adquiere toda su dimensión. El paisaje que es este, aquí estamos mirando hacia la montaña, el mar estaría a la derecha, es un pueblo, como digo, de unos 4 o 5 mil habitantes. Aquí a la derecha veis dónde se sitúa, en esta cuenca, con esta sierra muy importante, y la llanura de Gandía, que se sitúa aquí con el mar Mediterráneo, ¿no? Y nosotros nos colocamos en las primeras estribaciones de esta montaña, con lo cual es una especie de atalaya, un balcón al paisaje. Fijaos cómo la sección de llegada, primero es cómo me ubico. Me ubico, pues hombre, no tan obvio de colocarte en la frontal de la calle, sino un pequeño desplazamiento, ¿no? Que sí que se puede ver a través, pero genera más casi misterio, no enseñarlo todo de golpe, sino poco a poco, ¿no? A través del movimiento, proyectar el movimiento de las personas, ¿no? Y aquí veis cómo en la sección transversal, pues generamos un banco, hundes la barandilla y generas una pequeña celosía, con lo cual la sensación es mucho mayor. O creas un porche que está cogido por detrás, con lo cual parece que está flotando, ¿no? Y a su vez generamos espacios públicos, es decir, hacer con una escuela, como os decía antes, hacer libre por gato, es que no haces solo una escuela, sino que logras montar un gimnasio con acceso independiente para los fines de semana, un trinquet, que es un deporte muy bonito en Valencia, lo veis aquí, que es un juego de pelota valenciana, que se juega con la mano, además se apuesta y hay mucha trampa y es muy divertido, ¿no? Y una sala de usos múltiples aquí que se puede acceder también de manera independiente, ¿no? Y una entrada que te divide a la parte izquierda, que es la zona de primaria, y a la parte derecha, que es la zona de infantil. Aquí lo veis, ¿no? Entramos, tenemos el balcón al territorio y hacemos esta especie de recorrido casi ritual para bajar, y llegamos aquí a la izquierda, la administración, la zona, la pieza más emblemática del paisaje y el conjunto de aulas que se desdobla en dos alturas y que juega con una sección desencajada que induce una estrategia sobre las instalaciones que ahora os explicaré. Y la parte de infantil, patio independiente, con un acceso, con una placita que se genera aquí, que se regala al pueblo, es decir, los papás están, las mamás, un lenguaje inclusivo, están aquí esperando, ¿no? Y que a su vez este trinquet, que es un edificio de 50 metros de alto, de largo por 10 de ancho y por 12 de alto, pues está enterrado gracias a la excavación y admite el acceso desde el colegio o desde la población. Y aquí veis esto sería la sección sobre el paisaje, efectivamente, y vais a ver cómo vemos esta idea de porche flotando, ¿no? También pues el cuidado de cómo el pilar sale hundido, no llega a tocar el hormigón que es pesado, pues parece ligero, parece que está flotando, ¿no? Entonces ese tipo de recursos de proyectar la técnica creo que es muy importante. Luego con las imprecisiones y digamos, y limitaciones que
que puede tener uno, ¿no? O que puede tener una constructora o construir con estos precios, ¿no? Que fue un precio verdaderamente limitado. Esta sería la zona más detallada de primaria, que ya os he desarrollado antes, pero que sí quería detener un momentito sobre esa sección. La sección que, como os digo, al desencajarse, aquí tenemos todas las partes de instalaciones que están ventiladas en los extremos y a través de un patio, y nos permite discurrir las instalaciones sin falsos techos. Por tanto, aquí vamos por estos patinillos y aquí vamos por cubierta, ¿no? De tal manera que tenemos unos patinillos verticales, este espacio también desencajado y que, como digo, me permitió liberarme de falsos techos, ¿no? Porque aquí las instalaciones las tengo abajo, me vienen justo a este punto y de aquí voy por cubiertas, de aquí voy desde abajo y aquí voy desde arriba, ¿no? Gracias a este desencaje. Y con el pequeño, una cosa muy importante es bajar la cota, es decir, hay un gran desnivel desde este punto a este punto y el edificio va asentándose, ¿no? Va poquito a poco, de tal manera que el impacto en la ciudad es un edificio casi de pueblo, a una altura de 2,80, que cubierta incluida, ¿no? Cuando lo normal es que sea 3,5, ¿no? Con esta pequeña depresión que además, aparte, nunca hagáis, o sea, siempre hay que hacer las cosas al menos por 3 razones. Pues una, se baja por la adaptación topográfica. 2, hay mayor intimidad en las aulas respecto a la calle. Y 3, pues es más bonito también, ¿no? Esa sería una de las razones, ¿no? Y aquí tenéis, pues bueno, ese espacio intermedio que luego, pues evidentemente, hacen suyo. Ya veis una construcción muy ruda, pero que intenta ser cálida y contrastar una cosa con la otra, donde aquí hay que trabajar junto al ingeniero y que no os fiéis de lo que te saca el CIPE o el programa de estructura, sino que hay que coger el casetón, ordenarlo, ponerlo aula a aula, hacer vidrios de una gran dimensión, las ventilaciones las dejáis ocultas, ocultar las carpinterías, integrar paneles DM, etcétera, 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 ¿no? Hay tal vez muchos etcéteras. Aquí vamos discurriendo con un pasillo arriba que disfruta de ese paisaje, con unos... Bueno, esto no, evidentemente hay muchísimas referencias de forjados así vistos, ¿no? Que luego fijaos que vino la ministra y se colocó el conseller, el presidente de la Generalitat, del alcalde, se colocaron justo en este espacio de aquí, que está aquí al final, que tampoco me lo pedían, pero es un espacio no determinado. Los coles tienen unos programas educativos que se llaman de Cells and Bells, ¿no? Este prototipo de educativo en el que tienes un aula y un horario, pero hay que buscar estos espacios más de los que se pueden apropiar, ¿no? Y que tengan un uso más flexible. Y, cómo no, una referencia también al lugar, pero al lugar como cultura técnica. Estos son los secaderos de los naranjos, de los rastrojos de los naranjos hechos en hormigón, en bloques de hormigón, que me remiten a un módulo, remiten a una celosía y que yo traté de trasladar a estas piezas de 8,5 centímetros de ancho, que colocadas en vertical casi hasta 3,5 metros, que remite a los techos, que remite a los ladrillos de vidrio y que remite a esta idea de luz y sombra, ¿no? A lo largo de todo el proyecto, esta especie de paleta material, junto con, aquí veis a la izquierda, algunos rincones de la memoria que os decía. Aquí tuve la suerte de poder hacer intervenir a un amigo artista, Miquel Planas, que hizo una interpretación del territorio, aquí lo veis, y lo trasladó a no sé si era un centenar de piezas de cerámica cruda que trajo él personalmente y en el que los niños se pueden identificar. Yo vivo aquí, yo vivo allá, ¿no? Y es una pieza artística de cerámica manual, ¿no? Por lo tanto, buscar estos lugares de la memoria, estos rincones, la idea del juego, de esconderse, evidentemente con las limitaciones de también cómo construir. O sea, pues esta puerta, pues la querían hacer de aluminio estándar, ¿no? Pues bueno, cogí una rejilla y le decía, hemos que hacer trasladar la tecnología de otros sitios, tecnología entre comillas, pues las naves agrícolas ¿cómo están? Pues con unas chapas grecadas, ventiladas, normalmente puestas en horizontal, pues yo la puse en vertical, eso sí, mirando a ver que el agua no entrara, ¿no? Y que genera además un luz y sombra al interior, ¿no? Entonces, esta idea que lo decía Le Corbusier, recommencer d'abord, es decir, volver a empezar, y lo utilizo, volver al principio, ¿no? Que es lo que también tal vez pueda ser interesante
en el título vuestro de vuestro ciclo, ¿no? Esta idea de olvidarse para volver a empezar, ¿no? Esta cosa de la experiencia, ¿no? El juego, los rincones, el punto de color. A ver, esto, como os digo, que no os fiéis tanto del discurso, pues bueno, aquí yo hablaba de un edificio, el gimnasio, que se expresaba casi como un templo con este rojo detrás de la tierra, ¿no? De esta especie de templo del deporte, ¿no? Con balcones a la mirada. Esta es la zona de infantil, que tiene otra escala, evidentemente, pero un vocabulario, si me permitís decir, vocabulario parecido, donde todo lo practicable se produce aquí detrás, con lo cual la carpintería es lo más sencilla posible, con unas dimensiones de los tamaños de las carpinterías, y este es el trinquet que está a la espera de su finalización. Ahora hemos hecho toda la segunda fase y vendrá un poco más adelante. El gimnasio, que os decía, veis, aquí tenéis esta idea de celosía, de ladrillo de vidrio, de cómo entrar por la esquina, ¿no? Cómo entrar en un gimnasio. Es decir, me vuelvo a plantear cómo se tiene que entrar a estos sitios, ¿no? Aquí lo tenéis, esta idea de casi de templo para configurar pues una sombra, un recuerdo, bueno, un reloj solar, que esto es divertido, la anécdota, que después de mirar el ángulo, la posición, la latitud del lugar y tal, se lo trasladé el plano al cerrajero, y el día que venía el consejero, la ministra, no me acuerdo, me llama y dice, ya está, ya te lo he arreglado, ya te lo he puesto en hora. Ay, Dios mío, digo, te va a tocar venir cada año a ponerlo en hora, claro, porque me la puso al 15 de noviembre, no al momento que le dije, ¿no? Pero bueno, es bonito como los niños saben que aquí tienen la mañana y aquí entre este y este tienen el recreo y aquí tienen la tarde, ¿no? Pues un edificio y aparte del 2021, no sé si tendrán Instagram, pero al menos intentarán leer romano, ¿no? Que tampoco estaría mal, ¿no? Bueno, y acabamos con esta pieza que también la obra es un lugar de encuentro y de hablar con los que tienes allí, ¿no? Y qué es lo que pueden hacer, qué es lo que saben hacer. Y el reto que le supuso para el encargado hacer esto, solo el orgullo que tuvo de hacer esta pieza de casi 4 metros y 8 centímetros y medio de ancho fue maravilloso, ¿no? La responsabilidad mía, eso sí, con el estructurista, pero así fue, ¿no? La segunda parte, trabajar, va a ir un poquito más rápido, pero empiezo también con mi padre, me permitís, o sea, un proyecto maravilloso que cuando uno lo ve en blanco y negro, yo he estado hasta mañana hablando con él, ¿no? Veis aquí a la izquierda las celosías otra vez, veis cerámica, aunque aquí no se ve mucho, vemos esta idea de pilotis, un edificio que tiene que ver, me comentaba aunque yo le decía que era más corbuseriano, él me comentaba que era más altiano en el sentido de que veréis también por el uso del color, pero también por cómo articula espacios. Me habla del Ayuntamiento de Sainástalo, luego lo veréis, y cómo integra lo antiguo con lo nuevo, ¿no? Aquí veis además unos dibujos que a mí me parecen también maravillosos, hechos evidentemente a mano en su momento, y que tienen que ver, veis, con esta idea de cerámica, esto que él me contaba, ¿no? de configurar espacios que articulan los equipamientos, que se relacionan con la ciudad, etcétera. Claro, cuando veis este edificio hay una cuestión importante, ¿no? Que es la técnica. Antes os he hablado ya de algún apunte. Entonces, introduzco el segundo concepto. Si antes en Educar os he hablado de umbrales, aquí os hablo de hacer es pensar, que es esta idea de la técnica escultura, ¿no? Aquí voy a ir un poquito rápido porque hay bastantes diapositivas, pero como ya Le Corbusier pues, conceptualizaba estas cosas, aunque había muchas cosas que chirriaban, es decir, había más bien no quisiera ser superficial a la hora de hablar de esto, pero sí que es cierto que había más una idea de la técnica que a veces la técnica en sí, ¿no? Había más una idea de la fusión entre uno y otro, entre ingenieros y arquitectos, que no tanto en la puesta en práctica de eso. Él, cuando hizo, por ejemplo, la Tourette, se desmarcaba de las decisiones constructivas, ¿no? Y él decía, como os he dicho antes, lo importante es la elección. Bueno, os he dicho antes que era recommencer d'abord, él decía, lo importante es el choix, lo importante es la elección primera, ¿no? Y creo que esto, con el tiempo, es una diferencia que, sobre todo la tercera generación del movimiento moderno, incorpora la técnica no solo a la historia y la memoria y la inspiración del hombre como algo, como un ingrediente de proyecto, ¿no?
Y os hablo de 4 ideas de hacer es pensar, que esto es una idea de Richard Sennett, ¿no? Hacer es pensar. La industria, cómo hacemos las cosas. Para Joan Prouvé, la Maison du Peuple de Clichy solo fue posible porque se compró esta plegadora en Nancy, en sus fábricas. O os he hablado de la industria, os he hablado de la obra, ¿no? Antes os he hablado también. Para Hudson la obra era maravillosa, que es el tiempo del arquitecto, ¿no? Claro, obra e industria. Hudson, para hacer Sydney, estuvo desarrollando con una empresa sueca las piezas de cerámicas. Bueno, es solo un ejemplo. Se desarrollaron talleres en obra, aquí lo veis aquí abajo. Renzo Piano y Richard Rogers en el Pompidou, a través también de la ayuda de Prouvé, hicieron esta especie de talleres artesanales, ¿no? de una artesanía postindustrial. Claro, nos encontramos y hago un pequeño apunte, en nuestras escuelas con una dificultad, que es cómo llevamos esto a la escuela, ¿no? A la universidad. Y está la idea del simulacro, del gran ensayo general. No podemos, pero hemos de intentarlo, ¿no? Y nosotros hacemos ese esfuerzo de traer a los industriales, de traer a gente de la realidad también, para tratar de introducir algo de espíritu crítico y de introducir al mismo tiempo algo que no nos... Bueno, el manido mantra de acercar la academia a la realidad, ¿no? Y el otro evidente elemento es esta idea de trabajar por... que esto cada vez es menos, ¿no? Pero trabajar por charrette, ¿no? Esto es la idea de una entrega en la que casi te dejas el alma, ¿no? Y ahora se dice charrette porque llegaban a las escuelas de Bellas Artes de París con las láminas de entrega corriendo porque no llegaban a tiempo, ¿no? Estos simulacros los hacemos mediante concursos de innovación, mediante call for matters, no tanto call for papers, etcétera, ¿no? Por tanto, os he hablado de industria, de obra, de simulacro. Os hablo también de esta idea, aquí sería, perdona, está en italiano, sería la histéresis. Entonces, ¿la histéresis qué es? Es la dificultad que tiene la arquitectura para integrar la técnica de una manera directa. Hay un proceso de decantación que se ve, por ejemplo, en esta imagen, en la que el primer vehículo a motor se puso en una diligencia. La técnica iba muy por delante de la forma, ¿no? Y hay una cierta inercia a ello. Y esto se ha producido cada vez que introduce un material, cada vez que un material sustituye a otro, ¿no? Cuando se hacen los primeros puentes en hierro, eran casi de madera. Cuando se hacen las primeras arquitecturas en hormigón, también, ¿no? Era casi en hierro. Y esto pasa de una manera recurrente. Lo que es sustancial y diferente, aquí puede ocurrir, ¿no? Cuando LeBron James en Chicago introduce esta estructura entramada metálica que inventa casi los rascacielos, sin embargo sigue revestida de cerámica y tiene que vivir Mies para despojarla, ¿no? Y enseñarla. Pero me gusta pensar que esto de la histéresis, que es una disfunción, pueda transformarse, y lo hace a través, yo defendería a partir de la tercera generación del movimiento moderno, como un recurso de proyecto. Sverre cuando hace el pabellón de Noruega en Venecia, hace estas piezas de hormigón, pero emulando a la madera. Él es un gran constructor en madera. Entonces, está habiendo procesos de sustitución de material y lo utiliza como mecanismo proyectual. Es decir, es un principio de la arquitectura también manipular la técnica. Entonces, hago una pequeña vuelta a aquel proyecto que habéis visto antes, ¿no? Que es cómo contextualizar una biblioteca en un tejido que se desarrolla exclusivamente, bueno, o fundamentalmente por la fabricación de cerámica, donde cogemos unos rodillos de unos hornos, los vitrificamos y los llevamos a secar y obtenemos este espagueti que habéis visto antes y que además da pie, antes os hablaba de la dimensión académica, pues da pie a investigaciones, a productos de investigación, a artículos, a congresos y a un croquis, sí, porque es muy importante cómo esto se coloca desde arriba. Si la L estuviera al revés, te generaría sombra el propio macarrón sobre el perfil, como abajo también flota y el terreno se mete por abajo. Es decir, la importancia del detalle, pero eso fue el año pasado, ¿no? Y por último, un tema relacionado también con la técnica, el material, el material que está en el carácter. Y como dos cosas que pueden ser
muy parecidas pueden ser muy distintas. Bueno, aquí tenemos una reminiscencia de lo que habíamos visto antes y esta idea de técnica y carácter, ¿no? Dos cuadros que parecen el mismo, pero no solo, digamos, una está vestida y la otra no, sino que la técnica de la pincelada es muy distinta y paradójicamente la que está desnuda es más ligera la pincelada que la otra, ¿no? Cómo el carácter viene definido por la técnica. Y esto lo traslado a una comparativa de dos edificios que hice casi a la vez, de hormigón blanco, en los cuales uno lo tuve que hacer con un encofrado, con unas condiciones urbanas muy estrictas y el otro mucho más abiertas. Y el cliente, el primero era institucional, el segundo era de una orden de monjas, que sería este, donde el edificio se acodala al perímetro y deja un patio en el interior abierto a la buena orientación, donde, como os digo, hablamos de acero corten, hablamos de hormigón de tablillas, que no es preciso, sino es una textura, ¿no? Y que nos construye este espacio interior. Y estos episodios, ¿no? También en un edificio con momentos en donde la luz tiene un protagonismo, la luz que evidentemente ese sí que es otro de los principios, ¿no? Y el otro edificio más institucional, modular, que está separado de la ciudad, perdón, que está separado de la ciudad y con lo cual es autónomo, tiene un módulo de 2,40 por 1,20 y que aquí me permito poner también otro edificio de mi padre que remite a esta idea de espacio público, de entrada, él me ha hablado otra vez de esa Inástalo, ¿no? Pero bueno, y que además es un edificio, no solo los dos son residencias, pero este además es un lugar del trabajo. Y por eso vuelvo ya, retomo el hilo, una vez pasado el tema de la segunda cuestión del hacer es pensar, vamos a esta posición del arquitecto que también está despierto a lo que pasa, a las cosas que ocurren en la sociedad, ¿no? Y hay una muy clara que es digamos, la necesidad de la evolución de los modos de trabajo. Fijaos que hablamos mucho de vivienda siempre, pero en realidad nos pasamos mucho más tiempo, bueno, vosotros y yo también, en espacios educativos, pero la gente se pasa más tiempo en una oficina. Oficinas que tienen menos carga programática, casi menos reglamentación, que tienen una carga tecnológica más importante, que hay una idea envolvente muy importante. Entonces es un espacio que ha sido tradicionalmente menos estudiado en los espacios del trabajo que los espacios de la vida, cuando, como os digo, pasamos bastante más tiempo en los espacios de trabajo, ¿no? Y más ahora que hay esta crisis de los nuevos modos de trabajar que están pasando con edificios vacíos de oficinas, que pasan a ser pisos, como ahora para captar talento u ofreces casi estar en tu casa o no captas talento. Es decir, es un tema importantísimo, ¿no? Que remite, como os digo, cuando digo que hay menos estudios es que podemos hablar de tipologías muchísimo, ¿no? Que es tipología pasante 12 metros, A2A, es decir, dúplex, etcétera, etcétera, corredor, en fin, podemos hablar muchísimo. De oficinas no tendríamos tantos, pero también los hay, también los hay. Y hay una vinculación entre el modelo productivo y el espacio, ¿no? Hay un libro de Ángela Monge que habla de la arquitectura del trabajo en el que distingue 4 tipos de espacio, de oficinas: la oficina lineal, la oficina modular, la oficina libre y la oficina informal. Y cada una de ellas tiene un pensador detrás. Evidentemente, el taylorismo remite a la lineal. El Tom Mayo, que fue un sociólogo que introdujo los espacios de encuentro para salir de esta idea lineal y tan casi de fábrica de trabajo, remitió a la oficina modular. Los hermanos Snell introdujeron la oficina de paisaje y siguen teniendo, creo, han tenido una consultoría durante mucho tiempo. Y Frank Duffy, esta idea de oficina informal, ¿no? Larkin, Wright, no voy a entrar mucho en ello, pero como un edificio con paredes altas, luz por arriba, un gran espacio central, el diseño mobiliario, las instalaciones, es decir, la dimensión técnica como algo fundamental. Evidentemente, en el tema de oficinas se quitan muchas diapositivas de toda la parte de Chicago, etcétera, porque es hay toda una historia que da para otra charla. De hecho, la tengo, ¿no? Sobre los espacios del trabajo.
Y he empezado desde la lineal, desde la tayloriana, digamos, Taylor y Ford, ya sabéis que no es lo mismo. Taylor es más los procesos de trabajo y Ford tiene más que ver con el producto final. A la oficina informal que hoy tenemos, ¿no? Donde tienes que generar estos espacios casi que el que trabaja se sienta en su casa, ¿no? Pues con estas premisas uno aborda distintos proyectos de oficinas. Este es uno que acabamos de firmar el contrato con la constructora y empezamos la semana que viene. Es un edificio grande donde también se introducen, si antes hablamos del Larkin con las instalaciones, aquí ahora estamos hablando de los atrios climáticos, ¿no? De la sostenibilidad como gran principio, no solo como flexibilidad, sino cómo se construye. La huella de carbono, el entender que no hemos de climatizarlo todo, que este paso puede entenderse como un paso que conecta una persistencia que se produce aquí a la derecha, luego veréis, con la calle, ¿no? Y donde la gente aquí está como un espacio semi-exterior con una serie de pozos canadienses. Los pozos canadienses sabéis que son digamos, la manera de enfriar o atemperar el aire pasándolo por la tierra, que siempre está a una temperatura casi constante, ¿no? Mientras que el exterior no lo está, ¿no? Aquí veis este atrio bioclimático que tenéis aquí, con los pozos canadienses acá, con unas chimeneas solares que en un momento determinado aspiran hacia arriba y con una promesa de materialización, con un sate cerámico, una estructura en CLT, a partir de este elemento. CLT es madera contralaminada en capas impares, bueno, que está todo ya aprobado. Bueno, aquí pasaré sobre ella. Es un edificio de investigación que habla también de un espacio intermedio de relación, otra vez espacios umbrales, ¿no? El corte por este gran espacio con estructura de madera abajo, de hormigón abajo en contacto con el terreno, evidentemente, y de ahí para arriba una estructura de madera. Y ese sería un edificio que está relacionado también con un maravilloso edificio de una arquitecta, Cristina Grau, en Valencia, que es este de aquí, si queréis, con un lenguaje de los años 80 o, digamos, que remite al posmodernismo, pero que nosotros, yo valoro en su justa medida y creo que hay que relacionarse con él, no pasar de su altura y esta idea casi de microciudad, tratar de repetirla, ¿no? Bueno, y una batería de edificios de oficinas en Francia, mucho más estrictos, con una modulación de 270, donde si bien el primero es mucho más lineal o con una estructura modular, estos son siempre 270 y con el 270 es el tamaño de un despacho, puedes definir el 1,35, que es el tamaño entre las ventanas, y 90 la ventana, y a partir de la ventana siempre es igual, ¿no? Y con una ventana, tac, 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 puedes ir cambiando, arriba lo haces más grande, quitas alguna para generar este voladizo y metes estos recortes, ¿no? Y siempre la relación con el paisaje. Y meter siempre está el exterior dentro del interior, la continuidad de una cosa con la otra. Un edificio mucho más complejo a nivel de uso, con la misma piedra, pero con una trama más cosida en Lyon, donde tenemos una escuela aquí, un banco y una atención de un colegio de abogados aquí y un edificio de oficinas arriba, siempre con cortes donde los pasillos tienen luz, donde hay un matiz. Otra cuestión importante, la escala. Eso es otro principio que ni contemporáneo, o sea, la escala lo han hecho siempre, ¿no? Es decir, cómo se ve una cosa de cerca, cómo se ve de lejos, ¿no? Cómo tienes que atender a estas distintas lecturas siempre. Y hoy todavía con más cuidado, porque cuando dibujáis con un ordenador, llámalo AutoCAD, llámalo Revit, llámalo lo que quieras, un dedo son 12 metros, ¿no? Y lo puedes además cambiar. Cuando uno lo dibuja, que yo espero que habéis visto antes, otra relación había, ¿no? Bueno, un edificio bastante urbano, híbrido, como os decía, y el edificio que os describo un poquito más, que sería este edificio que se sitúa en una plaza, también en Lyon, muy cerca del otro que acabáis de ver, vinculándose a un tejido histórico de baja densidad y, sin embargo, a una plaza que pretende construir una serie de proas aquí, ¿no? Que se inscribe en una secuencia urbana que va generando vacíos en el sentido, que los veis, en el sentido este-oeste, y que nosotros reproducimos aquí. Y nos permite, este es un edificio también hecho con Carlos Ferrater, con OAB, en el que se ve un edificio de oficinas y otro edificio de oficinas triangular, que fue una de las aportaciones y que remite
a ese modelo de oficina informal, porque la gente lo ocupa de una manera mucho más abierta, donde generan los espacios intermedios, son espacios de encuentro, ¿no? De convivialidad que llaman los franceses, siempre con el 2,70, con el 1,35. Y otra vez la referencia a la cultura allí, bueno, cómo trabajar la esquina, que estuvimos dándole muchas vueltas, cómo remitir a la ventana, lo llaman el lambrequin, esto de aquí, en Lyon, que es un tipo de elemento que tapa las protecciones solares, ¿no? El tema de la barandilla y la ventana más baja, o la arquitectura industrial de Tony Garnier, una modernidad contemporánea pero muy tranquila. Y curiosamente en Villeurbanne, que es el pueblo donde está, el municipio donde estamos, que se hicieron los primeros rascacielos en Europa, en el año 32, con un alcalde muy valiente que hizo también un trozo de ciudad de una tacada mezclando ciudad, oficina y vivienda, ¿no? Y estos mecanismos ya volumétricos que ya tienen más que ver con ese croquis de partida, con el corte, con el rigor en el trabajo, ¿no? Con una sala, ¿ves? Estos espacios más libres que se producen aquí, con dobles alturas, que dan a esta grieta en el norte. Bueno, toda una serie de cuestiones y unos pliegues. Bueno, y cómo no, los mecanismos de control. El Revit, esto lo dibujamos nosotros, esto lo dibuja la ingeniería de instalaciones, el de fachada te dibujo otra cosa, y todo ello, yo les decía que cuando ganamos el concurso se ve que se les quedó, ¿no? Es decir, todo cambia para que nada cambie. Aquí lo veis, a la derecha fue el render del concurso y a la izquierda fue la realización. Y esto que digo, pues es una verdad, es decir, cómo el proceso del proyecto, cuando vais avanzando, también puede tender a simplificar cosas, ¿no? A introducir, a integrar muchísimas cosas sin que por ello la esencia se altere, ¿no? Aquí veis algún paseo un poquito más ágil por esta textura urbana, ¿no? Que siempre estás jugando pues, con los llenos, los vacíos, que no sea un recortable en los espacios intermedios. El trabajo de la fachada, esto es una diapositiva que puse el año pasado en la cuestión de detalle, porque sí, porque hay que cuidar, o sea, no dejéis las fachadas para el final, porque forman parte del edificio, ¿no? Y no dejéis la maqueta para el final. La misma intensidad tiene que poner uno con el respeto a la ciudad, a lo que se va a ver, a la materialidad, a la profundidad. Aquí es una arquitectura, tal vez en esta secuencia de fachadas con más capas, ¿no? Mientras que nosotros apostamos por lo que llamamos la rebelión de la masa, ¿no? Hace volver a una cosa más isótropa, donde sin embargo hay muchos cambios, ¿no? Las esquinas vacías, el mainel descentrado, el despiece de la piedra, el remate arriba más ligero, los pliegues, ¿no? Aquí lo veis, el remate más alto, las ventanas a norte más grandes, otro corte aquí, la atención para una escala más urbana en este punto, ¿no? Así como la otra es un poco más monumental, y desde luego los espacios interiores, siempre los espacios interiores, ¿no? Cómo se va a vivir, bueno, a la izquierda es un render y estos espacios que anticipamos mediante dibujos, no renunciéis tampoco al dibujo, aunque sea a través de una base de ordenador, porque tú luego lo haces tuyo, ¿no? Y cómo logramos, digamos, construir un espacio para la gente con relativamente poco dinero, porque nos recortaron dinero para la piedra, pues bueno, pues empezamos a hacer recortes, ¿no? Y casi es más bonito, más dinámico, no está tan atosigado por la piedra, ¿no? Y donde la gente lo ocupa y lo hace suyo, ¿no? Son lo que ahora introduzco para ya el último bloque, una última idea, como digo, pues me queda con 3, ¿no? Por seguir con esta triada, ¿no? Que sería lugares más que edificios. Si antes en umbrales tal vez remitíamos a una cuestión más de tipo espacial, formal, dimensional, aquí hablamos de lo social, ¿no? De lo social que tiene que ver desde luego con el habitar, con esta idea casi de la tercera generación del movimiento moderno, del Tintin, de Aldo Vaney, cuando habla del habitar esa frontera, ¿no? La orilla de la playa, que no estás ni en el océano ni en la tierra, ¿no? Y ahí es donde dice que la arquitectura debe trabajar en esa frontera estrecha, ¿no? Para convertirla en un territorio intermedio y habitado. Y, por tanto, vamos a habitar. ¿Pero cómo habitamos y qué modelo tenemos? Mi modelo vuelve a ser un proyecto de mi padre, en este caso el más antiguo que traigo, del año 67,
que tiene que ver también con un convento de las Clarisas. Es un convento, es decir, que es una manera muy particular de habitar. Otra vez en el otro lado de la ciudad de Gandía, con una muralla y un torreón, y articulando varios espacios, integrándose con la capilla, generando un claustro de invierno y una serie de celdas mirando hacia el paisaje, pero mirando de una manera muy particular. Cada habitante tiene una condición. Esta es la más exagerada, porque eran monjas de clausura, es decir, que no permitían ni la visión, ¿no? Entonces, fijaos que sus celdas, el antepecho es alto, hay un jardín y no son vistas en ningún caso, ¿no? Esta es la sección de Fernández Alba en el convento de las Descalzas en Salamanca, ¿no? Y cómo se va manipulando, trabajando el terreno, cómo se integra con la muralla. Bueno, es un edificio que a mí siempre me ha interesado mucho y que además también recupera esta idea de celosía, esta idea de secuencia, casi el día del campanario. Aquí incluso me permitís, está mi madre también, hablando de principios, en el año 67, visitando este edificio que se integra detrás de la muralla, ¿no? En una arquitectura ya casi que sigue ahí, que está maravillosa, ¿no? Y el habitar, como digo, en este caso son monjas de clausura, ya digo, veis aquí las distintas pautas del claustro, etcétera, las distintas medidas, y cómo hemos de pensar quién vive y cómo vive. Hoy en día, desde luego, y vuelvo a la academia, hay que pensar, esto ya lo pensaba en los años 60, cómo vivimos juntos, ¿no? Cómo abordamos, aquí hemos hecho artículos, prácticas domésticas contemporáneas, y donde defendíamos que podía haber dos estrategias. Una es, evidentemente, la colectividad, es decir, pensar los espacios colectivos, y aquí estoy hablando desde el cohousing, el manido cohousing, hasta la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo una vivienda puede evolucionar en el tiempo sin por ello desmontarse, ¿no? Viviendas evolutivas, es decir, hacer una especie de rastreo de todo lo que se ha hecho. Esto es una revista sevillana que es PPA, que tiene bastante interés. Otra colección de viviendas colectivas, ¿no? Desde los falansterios, pero fijaos que hasta lo voy a decir bien, desde los norteamericanos, los apartment hotels, pero hasta los soviéticos de la Marcofi, ¿no? Que tienen estos espacios compartidos. Pero son los nórdicos, el año 72, que empiezan con los primeros cohousing, ¿no? Que son estos conjuntos que comparten espacios, que comparten cocina fundamentalmente, y que hoy en día podemos ver experiencias suizas y que tienen infinidad de salidas. Por tanto, ¿qué tipo de vivienda hacemos? Como antes os hablaba de cómo ha cambiado nuestra sociedad, el estudio, el conocimiento y la comprensión de lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos también es el contexto, la doble escala. No es lo mismo hacer una arquitectura en Toulouse, con la escala esto está frente al aeropuerto, la protección del ruido, una vivienda más baja, una vivienda más alta que habla del doble orden, ¿no? Porque tiene una lectura lejana y una lectura próxima. No es lo mismo esto que en una ciudad en España, donde dejas también espacios de relación en el triángulo, la geometría como un elemento muy importante y una cierta sistematización, ¿no? Esto es un proyecto en Bulgaria que tampoco voy a explicaros, pero en donde tratábamos de llevar estos espacios internos, ¿no? Generar espacios, generar ciudad, articular espacios y hacer un trenzado de edificios en altura e introducir, siempre pasa, introducir más edificabilidad de lo que uno introduciría, pero eso es nuestro oficio también. El oficio no solo es la técnica, pero la técnica también es saber introducir densidad sin por ello aparentarlo, ¿no? Como pudo ser aquí, donde afilando esto es en Torrent, donde visteis aquel colegio primero, ¿no? Donde afilamos y separamos, en vez de hacer una torre de 12 y unos bloques de 8, hacemos una torre de 15 y unos bloques más bajitos, configurando un espacio vacío, ¿no? Bueno, un espacio bajito, ¿no? Eso era una manera de introducir la densidad, ¿no? en el entorno. Evidentemente, estos lugares más que edificios, pues en esos espacios que habéis visto, pues hay un trabajo que a veces puede ser exclusivamente una alfombra, el tratamiento del espacio público, que es algo que también creo que arquitectos debemos cuidar. A mis estudiantes de máster dejan siempre al final el dibujo del pavimento, el dibujo de dónde colocar el mobiliario urbano, sobre todo dónde colocar la paleta vegetal, ¿no? Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Es una plaza que se ha acabado en mi despacho, a cargo de mi hermana y mi cuñada, que son paisajistas también y urbanistas, que han reactivado en el centro histórico de Valencia, digamos, el espacio más histórico, ¿no? Y acabo ya con estos edificios, primero estos edificios a media velocidad, de cómo construir un lugar, en este caso una calle. Son 2 edificios de vivienda, estos son todos del mismo promotor, sí, es un promotor privado que también es nuestra obligación introducir toda la calidad que podamos en este tipo de arquitectura, mirando hacia un parque y donde tenemos la ocasión de construir 2 esquinas de una calle, que es una cosa bastante única, ¿no? Con edificios, tipologías pasantes en loft en planta baja, minimizar el núcleo, ¿no? Y generar una tipología en torre un poco más abierta, el dibujo a mano, como digo, tratado. Esto yo os animo a hacerlo, y más ahora que la banalización de la imagen lleva a que haya demasiada imagen, ¿no? Y que seáis vosotros quienes la dibujéis, y no es una cuestión de virtuosismo, ¿eh? Es una cuestión de intencionalidad. Y como al final la abstracción de cortar, de que agrupar huecos, de generar una doble escala, la corredera que te puede proteger en un momento determinado, el proteger las viviendas en planta baja, el paso y convencer al promotor para hacer un árbol donde uno se pueda sentar y generar la articulación y generar esta ciudad, ¿no? Este trozo de ciudad que se dialoga con el otro lado, con la otra esquina en este lado, y que luego, como antes sucedía en las oficinas, también se introduce dentro del hall con la mayor continuidad posible, la mayor abstracción, y donde construimos, desmaterializamos también el volumen, ¿no? Intentamos darle una cierta ligereza, sobre todo en las esquinas, ¿no? En los remates, como veis antes, ¿no? Mismo promotor, otro material, esquinas, ¿no? Esto es un dibujo también de Carlos Ferrater, donde construimos una proa puntiaguda y una proa mucho más casi de Peter Oud, ¿no? Y acabo con un proyecto nacido de una esquina, un proyecto que nos permite recuperar una tipología de pueblo en una zona con un cierto nivel de gentrificación y que, bueno, nos permite recuperar la idea de casa, ¿no? Otra vez la abstracción del hueco, el vaciado de la esquina y el vivir en planta baja, ¿no? El contexto, un barrio industrial, una pieza situada junto a lo que eran unos terrenos ferroviarios, una rambla ahora muy turistificada y un edificio en esquina que se coloca en este punto, ¿no? Fijaos, con un parking en su momento y que ahora ha sido muy transformado, ¿no? ¿Cómo es el barrio? Pues el barrio tiene estas múltiples lecturas, ¿no? Desde esto que forma parte de otros, aquí veis cómo era una zona lacustre, donde hay una rambla antigua y está, digamos, la parte tocando al mar de Barcelona, ¿no? Con varios tejidos y varias escalas simultáneas. Pero el contexto no solo es esto, el contexto también es que es el precio de la vivienda. Cuando vais a trabajar en un sitio podéis hacer, sin por ello despistaros, a veces los análisis son excesivamente genéricos y cuando no son materia de proyecto, yo desaconsejo que os distraigáis demasiado, pero siempre es bueno saber dónde estáis, también desde el punto de vista social, ¿no? Y entonces, en este sentido, apostamos, y ahora vuelvo a la academia, a una idea de espacios colchón, otra vez, esos lugares más que edificios, ¿no? De remitir. Tradujimos un artículo de Jan Gehl del 85 que se llamaba Soft Edges, donde estudiaba cómo se producían estos espacios de relación, estos porches, estos espacios de control, y relacionábamos con la idea que hay en Ámsterdam, ¿no? de casi que la planta 1 está vinculada a la calle, y logramos hacer eso en una de las piezas, ¿no? Bueno, lo veis aquí, estos son los preestudios, siempre muy abstractos al principio. El trabajo de la esquina, siempre el problema en la esquina, difícil, ¿no? Y ahora veréis que poco a poco se va centrando, aparece otro patio aquí. Aquí tenéis estas casas, la recuperación de la casa, ¿no? La búsqueda de la escala y estos duples que se colocan en este lado. Y venga, aquí tenemos aquí a mi hijo. Ahora voy. Venga. Y la esquina con un edificio, con una tipología que se apropia del patio de acceso y de un patio que se produce en la parte de atrás, ¿no? Bueno, en la planta superior, perdonad, lo tenéis aquí,
Y esta pieza que se coloca y abre en este lado. La escalera que nace de la planta baja, veis desde aquí, y sube sin necesidad de ascensor a la primera planta. De ahí que aparece un dúplex, ¿no? Es decir, un mecanismo tipológico para hacer esto que habéis visto digamos, en los edificios de Ámsterdam, ¿no? El trabajo con la cerrajería, con los industriales, el dibujo en obra, no hacer reutilizar el catálogo. Aquí sí tengo que ventilar, pues la corredera la hago igual de grande, pero la hago más corta y el recorrido me tapa el montante, ¿no? Hago una T de 3 centímetros que mira hacia afuera, abajo, un poco más protegiendo, y mira hacia adentro, arriba, ¿no? Y nos genera estos sol y sombra, casi universo, bueno, natural dentro. Y luego una cierta idea de dentro fuera, como os digo, el corte, la recuperación de la escala de la casa, el interior. Y luego, pues para intentar, esto fue casi una anécdota, pero que al final recogió la prensa, era casi lo único que recogió, que es que escribimos en las paredes la historia del barrio, donde la gente se reconocía, ¿no? Todos sus nombres, sus personajes, sus edificios, sus espacios sociales, ¿no? Había una pretensión que era el evitar el graffiti. Para que hubiera un graffiti ya lo hacíamos nosotros. Es decir, que no tuvimos un 100% de éxito, pero al menos los primeros años desde luego sí, ¿no? Veis aquí pues, también el trabajo de la cerrajería, que no llega hasta arriba, que te da una escala del peatón, cómo se trabajan los remates, los alféizares. Bueno, siempre hay ocultar la guía de la corredera, meter este patio que te configura la esquina, sacar la salida del parking. La calle está holandesa, que os decía, aquí sale la escalera de dentro, y la esquina que se queda abierta, ¿no? Y que me permite hablar casi de intentar traer la idea de casa, con el colegio que el primero que enseñaba hablaba de casi de la casa del niño, ¿no? Y aquí casi en la vivienda colectiva tratar de traer la casa. Y ya termino hablando de la casa, efectivamente, de esta idea de una casa que desde fuera se quiere entrar y desde dentro se quiere salir, donde no hay casi límites, ¿no? Esto es una vivienda que es el origen, es el principio de la arquitectura. Por eso quería acabar con una vivienda unifamiliar, ni que fuera este flash, con una cierta dignidad espacial, con esta idea de umbral, con muchos mecanismos que habéis visto antes, y que termina con 2 viviendas, y que estas charlas a mí me gusta también traer lo que me pasó ayer, ¿no? Estas son 2 dibujos, no están exactamente a escala, pero no sé si los habéis reconocido, es difícil, entiendo. La izquierda es la Casa de Piedra, si no me equivoco, de Emilio Tuñón. La derecha es la Casa A de OAB, de Carlos Ferrateri y Xavier Martí. 2 maestros que siempre hacen vivienda también, sobre todo Carlos Ferrater, pero Emilio ha hecho esta casa maravillosa, y que se preocupan por esta atención digamos, por lo genérico, no solo siempre hablan de la oscilación entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? Y la vivienda como un lugar de ensayo. Y lo que os he dicho al inicio, siempre que podáis rodearos de maestros o gente que sabe más, ¿no? Y esto es una foto de ayer mismo, visitando la Casa A con Emilio, tras haber dado una conferencia en Barcelona. Así que, bueno, espero que os haya podido interesar. Estos son mis principios, me atrevo más a decir, de inicios o arranques, que no tanto de principios, por así decirlo, éticos, ¿no? Que esto pues, los llevas detrás, ¿no? Así que, bueno, esto sería un poco la presentación que os quería compartir hoy.